La siguiente pregunta está enfocada al buen Carlos. Bajo tu expertise, mi estimado, ¿cuáles consideras que son las herramientas más valiosas para la autoridad al momento de fiscalizar por pagos al extranjero? Título quinto, pero si quieres sumamos título 6. Sí, gracias. Bueno, primero lo que quería decir antes de entrar a las herramientas como tal, siento que cuando hablamos de pagos al extranjero, sí hay un énfasis de la autoridad a ser incrédula respecto a que esta deducción sea real, ¿no? O sea, como que hay mucho énfasis en que esa deducción pues la inventó el contribuyente, ¿no? Y es por eso que estamos discutiendo tanto el tema de estricta indispensabilidad, donde ahorita estaba reflexionando que en asuntos de tratados internacionales y discusiones de autoridad competente, en realidad no se discuten temas de estricta indispensabilidad, porque ni siquiera es un tema de tratado, ¿no? Y de sustancia, pues muy poco, en realidad es más bien en cuanto a las etiquetas y los tipos de transacciones que están por debajo de, de cada una de estas transacciones y contratos, ¿no? Por lo cual, o sea, como que entender un poquito la filosofía del gobierno mexicano de que si vas a meter una deducción de pagos al extranjero, ya lleva una etiqueta, ya lleva un tache, ¿no? Ya lleva un semáforo, una bandera roja, y lo cual no es sorpresa, o sea, también la OCDE ya había etiquetado ciertos pagos que son etéreos, pues pagos de regalías, pagos de servicios, que no los puedes tocar, no pasan una aduana como pagos que erosionan la base, o sea, tal cual, con el término en inglés de Base Eroding Payments, y que por ser tales, conllevan esta milla extra de documentación y de sustentación, que tampoco tiene que ser imposible de cumplir por parte de las empresas. Es ahí donde creo que podemos dar un valor agregado diciendo que lo que señalamos anteriormente, ¿no? De que esa extra milla es sí sustanciar la parte de la razonabilidad económica y los precios de transferencia. No me voy a meter tanto aquí, pero sí quería puntualizar eso antes de empezar y después hablar directamente a tu pregunta, que las herramientas más valiosas con las que cuenta la autoridad para pagos al extranjero, pues es la gran cantidad de documentación que tiene ahora al respecto, ¿no? Que quizás esté un poco desordenado porque tiene el anexo 9 de la DIM, tiene los apartados del ICIF, tiene los anexos del dictamen, tienen las FDI de retenciones, tienen el formato 76 de operaciones relevantes, con base en el artículo 31 del código, y también tienen la facultad de llevar a cabo intercambio de información con la amplia tutti frutti de información que ni siquiera a veces coincide a la perfección una con otra, pero todo esto, pues básicamente dota a la autoridad de un énfasis especial, sobre todo cuando tienes pagos cuando una empresa presenta pagos al extranjero y a su vez, pues presenta una situación que podría detonar auditoría, como lo es en el caso de pérdidas, de pérdidas fiscales, incluso recurrentes o rentabilidades muy bajas, ¿no? Que esto va a ser bien interesante verlo, o sea, que es como una parte bien importante de la manera, de la idiosincrasia y el enfoque de los modelos de riesgo de las administraciones tributarias, donde si bien se enfocan mucho a la parte del pago de impuestos, es decir, si tú ibas pagando de alguna manera y de repente de un año a otro cayó tu pago de impuestos de manera porcentual o estás presentando pérdidas, ya eres un candidato para que te auditen. Y si le abonas a eso que tienes pagos al extranjero, pues es como un doble efecto, ¿no? ¿A quién va a afectar más esta circunstancia? Desde mi parecer, sobre todo a empresas
no tanto las exportadoras, pero especialmente es donde yo veo que hay empresas cuya inversión en México es un poco inelástica, porque vienen a explotar el mercado mexicano y de alguna manera hay entidades en el extranjero que les prestan servicios o que le otorgan ciertos intangibles y eso va a conllevar necesariamente un pago al extranjero. O sea, ahí es donde creo que está el énfasis y claramente la autoridad lo ha practicado en los últimos años, auditando a empresas que son distribuidoras y todo este tipo de esquemas de supply chain. Entonces, cuando hablo del modelo de riesgo y de esta suerte de relación entre los pagos al extranjero y la rentabilidad de las empresas, pues también estoy hablando de esta novedosa herramienta que tiene el SAT, que son las tasas efectivas de impuestos. O sea, que además son una herramienta adicional del modelo de riesgo que no en sí misma te puede determinar una diferencia, un crédito fiscal, pero sí va a conllevar un riesgo adicional, porque si tienes pagos al extranjero, tienes baja rentabilidad y adicionalmente estás por debajo del, pues yo creo que eso exacerba la necesidad de tener una documentación muy bien sustentada. Entonces, eso en cuanto a las herramientas y nada más agregar que desde una perspectiva normativa, Bueno, Carlos. el enfoque de las autoridades. Perdón, mi estimado. ¿Me escuchas, Carlos? Bueno, Carlos. Carlos. Las deducciones. Sí, se cortó. Te perdimos desde la perspectiva de normativa, comentabas. Ok. Bueno, una disculpa por eso. Desde una perspectiva normativa, lo que ha utilizado el SAT para atacar los pagos al extranjero son los requisitos de deducibilidad del artículo 27. Ya hablamos de la estricta indispensabilidad que está en la fracción primera y tenemos la fracción quinta que habla básicamente que cuando tienes un pago al extranjero, pues siempre solo se podrá deducir cuando presentas la información en términos del artículo 76 de la ley de impuesto a la renta, ¿no? Lo cual es muy controversial porque ni siquiera esta fracción estaba enfocado originalmente, el espíritu de esta norma no era que tuvieras el estudio de precios de transferencia, pero las autoridades lo han llevado a ese punto para rechazar las deducciones, aludiendo que tienes que tener sustancialmente el cumplimiento de los precios de transferencia para permitirte, obviamente tiene que ser la deducción per se, o sea, puede haber, los importes podrían no coincidir. Entonces, si quieres, hasta aquí la dejo para escuchar a los compañeros y no sé si está bien mi conexión a internet, una disculpa antemano. No te preocupes, mi estimado Carlos, creo que se entendió el mensaje. Hubo pequeñas distorsiones, pero el mensaje quedó muy claro. Raúl, ¿quieres participar? Sí, se me hizo muy interesante esto último que comentó Carlos y sería pregunta para el foro, ¿no? Pues, digo, a lo mejor mi falta de conocimiento en leyes y ustedes con mucho más experiencia en esta parte. Si menciona el 76 al final como un requisito de deducibilidad, perdón, ¿entraría también el 76A por la parte de local file, master file y en los que tengamos que presentar country by country? Y esto, ¿por qué la pregunta? Porque ya con la nueva reforma, pues cuando se tengan operaciones con partes relacionadas que estén obligados a dictaminar, van a tener que presentar este tipo de obligaciones y a lo mejor no se está considerando la parte de no deducibilidad por no presentar y a lo mejor sí la parte de multas, pero la no deducibilidad, pero no sé si al ser muy general el artículo 76 o no estar correlacionado el 76A, lo dejaría fuera. Es un poquito más fino la pregunta que acabas de hacer. No sé, Adrián, Abel, si quisieran abonar algo para la respuesta de la nueva pregunta de Raúl.
Pues yo brevemente comentaría que sí, que para cuando se tienen operaciones con partes relacionadas, uno de los requisitos esenciales para tomar la deducibilidad es en los casos contar con el estudio de precios de transferencia que pruebe que se determinó los términos y condiciones de la operación como lo harían partes independientes, ¿no? Entonces, muchas veces la verdad es que lo vemos que los contribuyentes no lo tienen y un poco porque no les ha tocado la revisión y no es algo que se presente a priori ante las autoridades, pero claramente cuando viene la revisión y no lo tienen es cuando se genera la problemática, ¿no? Entonces, si se ha vuelto más relevante y hay que poner más elementos técnicos en el estudio, es algo que ya existía como requisito para la deducibilidad de las operaciones. Sí, Ok. también considero, estimado Brendo, que no tener el estudio de transferencia puede comprometer la deducción de las partidas. No estaría tan seguro si por tema BEPS nos podría comprometer la deducción. Valdría la pena revisarlo, a lo mejor tal vez con más detalle, estimado Raúl, porque tal vez puedas tener ahí un punto interesante. Sin embargo, la falta de la información, pues al final puede causar ahí otro tipo de molestias, ¿no? Como multas, entre otros detalles. Sí, yo también lo que me sumaría a lo que acaban de comentar es, no está esa relación directa que tal vez esperaríamos para que se comprometa la deducción conforme al 76 que comentas, mi estimado Raúl. Lo importante es no levantar un foco rojo o amarillo para la autoridad que termine revisando otra cosa por este tipo de obligación. Para las empresas es muy importante evaluar este tipo de situaciones, porque encontrarte en una situación donde a lo mejor no es tan importante, pero eso significa que te inicien una auditoría y que terminen revisando otra operación. Esas son parte de los diagnósticos que deben de hacer las empresas. Mi estimado Carlos, ¿quisieras aportar algo? Sí, nada más es una pequeña reflexión de los requisitos de deducibilidad. O sea, yo pienso que estas cláusulas, digamos que situaciones que llevan al rechazo de la deducibilidad, son situaciones muy drásticas, ¿no? Donde en realidad no estás cumpliendo con una declaración informativa, la sustancia económica de la transacción no pasa la prueba de la risa. Así debiera, siento yo que ese era el espíritu de la norma y no era, o sea, porque en mi cabeza está esta analogía de que haz de cuenta que vas en la calle y un ciudadano tira una basura y llega la policía con una ametralladora y se la apunta a la cabeza, ¿no? Oye, espérate, ¿no? O sea, creo que los requisitos de deducibilidad estaban ahí puestos para situaciones muy drásticas y no para presionar de esa manera a que las empresas tengan que inventar información y esto, ¿no? Y por eso lo digo muy apuntado al comentario de Raúl, que el 76A claramente no te lleva al rechazo de la deducibilidad, pero sí a las sanciones, ¿no? Porque como actualmente se utilizan los requisitos de deducibilidad, es un régimen sancionatorio de facto. O sea, cualquier situación tipifica como no deducible para efectos de adelantar una sanción a efecto de que te comportes como quiero que te comportes, ¿no? Y eso hace que el umbral de cumplimiento documental muchas veces sea muy alto y que ni las mismas empresas sepan cómo cumplir, ¿no? Esa sería mi reflexión, solamente. Mi estimado Adrián. Gracias, Carlos. Y un poco también ahí, abonando también lo comentaba Carlos, y respecto a las herramientas que utiliza el SAT, pues justamente nos ha tocado que el master file, local file han sido elementos también sustanciales como para poder identificar pues toda esta estructura de negocios que tiene la empresa y cómo funciona finalmente la empresa en México, ya sea distribuidora, ya sea comisionista, ya sea como una manufactura de bajo riesgo, o justamente qué modelo tiene finalmente en términos de funciones, activos, riesgos, etcétera, que hace o justifique justamente todos estos pagos finalmente al extranjero, ¿no? Luego entonces hemos identificado, la autoridad lo ha hecho así, de hecho en muchas ocasiones, que esta discordancia en respecto a de, oye, ¿quién es el propietario de los intangibles? Y resulta que es una parte nacional en Alemania y le estamos haciendo los pagos de los intangibles a Estados Unidos o a Canadá, por ejemplo, pues finalmente esa misma discordancia ellos utilizan como elementos para poder fiscalizar e identificar justamente discrepancias que, como ya lo comentaba también Carlos,
pues empiezas a surgir la duda o la suspicacia de decir, lo implementaste nada más para mandar recursos a otro lado, ¿no? Entonces son temas que también tendríamos que estar observando o visualizando para efectos de tener concordancia en justamente todas las transacciones que vienen haciendo los contribuyentes en México. Muchas gracias, Adrián. Gracias a todos. Yo creo que quedó muy fortalecida la respuesta en esta pregunta. Lo importante y que destaco de parte de Carlos es que como herramienta la información es un hecho, la información. Y también de manera internacional el intercambio de información. Si a lo mejor ahorita no se hace o no se usa de manera adecuada, creemos que a lo mejor pueda haber ya más dinamismo en la parte de intercambio de información.